Estoy grabando, bien. Gracias por recordarme. Bueno, esta es la parte uno de cardiovascular. Vieron que está dividida en dos. Sería hoy, estaríamos viendo como la clase de consulta de lo que es la formación del sistema cardiovascular, o sea, el corazón y los grandes vasos. Y la semana que viene ya tenemos los dos Webex de lo que es la parte 2, que está más destinada, digamos, a todo lo que es la formación de los vasos arteriales, los vasos venosos, y la circulación prenatal, ¿no? La circulación intrauterina y después al nacer, al nacimiento, cuáles son esos cambios que se producen. Y también vamos a estar viendo la semana que viene las cardiopatías congénitas. O sea, vieron que es un núcleo bastante largo, por eso es el que está, digamos, de todos los núcleos, es el que está dividido en 2 semanas, para que no se les haga tan pesada la lectura. No sé cómo les fue en general, si han podido leer la primera parte. Vimos que en el foro pusieron una consulta, una sola, ¿no? Ale, había ayer. Había dos consultas de Dos seno consultas venoso. sobre el seno venoso. Bueno, en un ratito vamos a hablar de eso. Sí, sí, igual le dije a los chicos que no se preocupen, que lo volvíamos a tocar en el segundo Webex, así que para que lo lean con tranquilidad y vayan Y así entendiendo. es. Como para hacerlo un poco más sencillo. Están todos los temas integrados, ¿no? Siempre van a salir todos los temas, pero bueno. No sé si alguien quiere Acá en el comentar. chat ponen que les resultó complicado y que falta más lectura. Algunos pusieron que leyeron la primera parte. Bien. Vieron que ya entramos como con lo más embriológico, lo más duro, digamos, embriológicamente, ¿no? Eh, pero sí, dentro de todos los sistemas es bastante complejo. Eh, y además el Lagman es como que hace un resumen de todo, ¿no? Entonces como que ahí a la hora de subrayar, digamos, las cosas importantes, terminamos subrayando todo el libro, porque sería todo importante. Nosotros, bueno, organizamos así como un Kahoot, ¿se acuerdan? Que es como unas preguntas, así como empezar un poquito a romper el hielo o a sacar el tema, digamos. No sé si quieren que lo hagamos ahora o vamos viendo en el chat lo que van preguntando o lo que nos quieran comentar. Porque la idea sería igual no dar otra vez el seminario acá, sino avanzar un poquito más. O sea, si, ¿no? Ir viendo así un poco a demanda lo que ustedes nos digan, ¿no? Más o menos. Acá pone Jessica, dice que ella pasa las clases del 2020, si eso le ayudará. Entiendo que será como que mira las clases y hace un resumen, ¿no? Ellos le llaman pasar, creo que a eso, como a desgrabar las clases. Eh, Está bueno, obviamente que ayuda, pero igual siempre tienen que basarse en el libro. Sí, se refiere a las clases en los seminarios grabados. Y dice, profe, yo paso las clases del 2020, ¿me ayudará? Y en realidad las clases que están subidas al campus son todas del 2020. Nosotras usamos las clases del año pasado, porque cuando empezó la virtualidad ya grabamos los seminarios y en algunos pocos vamos a hacer modificaciones, en otros no. Personalmente, el seminario de este tema es del año pasado y solo tuvo una sola modificación que también queríamos aprovechar para decirles hoy, porque también va a quedar grabado, que es que en la edición 14 del LACMAN hay como una pequeña diferencia en cuanto a lo que va a formar el campo cardiogénico primario y lo que va a formar el secundario. Igual, en el seminario de la 13ª edición del LACMAN dice, por ejemplo, que el campo cardiogénico primario va a formar el ventrículo izquierdo, parte del derecho y las aurículas. Y ahora, en esta nueva edición, en realidad el ventrículo derecho lo va a formar el campo cardiogénico secundario, digamos, ¿sí? Eso igual nosotros lo modificamos en el PowerPoint. Si ustedes acceden al PowerPoint del campus, está ahí en esas diapositivas modificadas, ¿sí? O sea, como que ahora sería
el campo cardiogénico secundario, el que va a formar el ventrículo derecho, digamos, en toda su totalidad, de acuerdo a la última edición del Lachman, y el tracto de salida, que vendría a ser todo lo que es, digamos, el tronco de la pulmonar y de la aorta, y también parte de las aurículas. Eso sería lo que formaría ahora el campo cardiogénico secundario. En cambio, el primario formaría el ventrículo izquierdo solamente y las aurículas y también parte del seno venoso. Y después otra cosa que habíamos cambiado es que por ahí la formación del sistema cardiovascular no terminaba en la semana 7, sino que se extendía un poquito más hasta la semana 8, incluso hasta la 9. ¿Sí? Por ahí un detalle que... Es cierto, sí, en alguna diapositiva del año pasado decía que era hasta la séptima, incluso decía, ustedes van a encontrar en el Lachman que dicen que el corazón, una vez que se formó el asa, empieza a tabicar el día 27 y termina el 37, ¿no? Es como muy estricto en el Lachman. Pero si empezamos a ver otras bibliografías, encontramos, como dijo Lau, que entre la octava y novena semana todavía se está formando la porción membranosa del tabique interventricular, ¿sí? O sea que es como que se alarga un poquito más ese proceso. Igual, eso no se preocupen, porque como la información varía de acuerdo a la bibliografía que uno vaya a leer, porque es cierto, uno va a leer un autor y dice una cosa, lee otro y dice otra, entonces en ese aspecto nosotros no somos estrictos a la hora de tomar examen, porque sabemos que son igual información eh, diferente que manejan los distintos autores, distintas investigaciones, y también vamos viendo que a medida que van pasando los años como que surgen cosas nuevas y también se van modificando. Así que en esas cuestiones así muy específicas no les exigimos, digamos, que sepan, ¿no? Eso. Pero bueno, esos son los dos últimos cambios que hay. En general sí pueden ver las clases del año pasado, o sea, las que estamos subiendo este año. Pero como dijo Juli, la bibliografía es lo más importante, ¿sí? Porque a veces en las clases uno se equivoca y sin querer, en vez de aurícula dice ventrículo, ¿no? Entonces es como que esas cosas siempre pasan, quedan grabadas, pero son cosas que pasan todo el tiempo. Profe, Sí, ¿puedo hacerte una pregunta claro, sí. no. Con esto que estás diciendo de las fechas y todo eso, en el momento, por ejemplo, de un control de una mujer embarazada, cuando uno va a hacer estudios, estas, por ejemplo, las cardiopatías y esas cosas se pueden saber con un estudio, y si es así, o sea, ¿qué fechas se toman referencia? Por ejemplo, para el desarrollo, si vos, no sé, la formación del ventrículo, por ejemplo, ¿para qué fecha más o menos tendría que estar terminada como para descartar que esté atrasado el proceso de desarrollo o adelantado? O sea, ¿qué parámetros se toman ahí con un estudio de un embrión? Bueno, viste que básicamente, ¿cuándo empieza a latir el corazón, más o menos? ¿Se acuerdan eso, más o menos, en qué días? En la Era cuarta semana, eso, Un poquito antes. a los 20 y pico de días era, ¿no? Claro, entre el día 21 y el día 23, o sea, es el primer sistema que empieza a funcionar, ¿sí? Porque el embrión lo necesita desarrollarlo para empezar a nutrirse, ¿sí? Entonces es el primero que empieza a funcionar y eso más o menos está coincidiendo, si más o menos son, sí, fin de la tercera semana, por ejemplo. En realidad a partir de las 16 días, ¿sí? A mediados de la tercera semana. El día 22 empieza a latir el corazón. Exacto. Se empieza a desarrollar, claro, con el campo cardiogénico primario entre el día 16 a 18, ¿se acuerdan? Y empieza a latir ese tubito, porque es un tubito así muy rudimentario, tubo cardíaco, entre el día 21 y 23. Y eso, si es de desarrollo embrionario, ¿se acuerdan? El desarrollo, en la edad gestacional son, digamos, ¿cuántas semanas serían después? 2 semanas, ¿se acuerdan? Entonces, más o menos se calcula que cuando la mujer embarazada está ya de 6 semanas de edad gestacional, ya vieron, no sé si escucharon que
ya les hacen escuchar el corazoncito, ¿sí? Es una de las cosas que a la mujer que está embarazada le gusta escuchar cuando va, digamos, como a la primera ecografía, ¿no? Ahí le muestran si está bien implantado, si hay uno o dos embriones, y después también se fijan eso, digamos, la vitalidad, ¿no? El latido cardíaco. Que aproximadamente a partir de las 6 semanas de edad gestacional ya se puede como escuchar el corazoncito. Después sí están las ecografías, las morfológicas. No sé si Ale, vos querés comentar mejor, que vos trabajás con eso a diario, para Claro, hacer un en diagnóstico realidad, de estas digamos, patologías. tendríamos que separar por un lado lo que pasa desde la embriología y por otro lado qué es lo que nosotros podemos detectar después de ese bebé en formación. ¿Vieron? Porque imagínense 2 milímetros. Es casi muy pequeño para que el ojo del hombre pueda, aunque tengamos un ecógrafo, poder distinguir cambios en la morfología. Así que vieron, los diagnósticos recién pueden empezar a hacerse no en la primera ecografía, vieron donde la mamá se entera que va a ser, que está embarazada, que es generalmente cerca de las 6 semanas, sino que recién podemos empezar a tener una primera visión a las 11 semanas, con la ecografía de las 11 semanas. Ahí podemos tener una primera visión. Igualmente, donde se puede ver más adecuadamente es en la ecografía de las 20 semanas. Entonces ahí a lo que vieron ecografía morfológica, significa que podemos ver las formas de los órganos. Entonces ahí es que donde podremos detectar un porcentaje de las cardiopatías. Que vieron igualmente, hay muchas que llegan al nacimiento sin detección. Hay más del 50% de esas cardiopatías que el bebé va a nacer y nos vamos a enterar después del nacimiento. ¿Por qué? Porque mientras está en la panza de la mamá, está compensada la cardiopatía, digamos, en sus flujos, en su funcionamiento. Entonces, muchas veces, vieron, ni siquiera la ecografía nos puede llegar a dar un diagnóstico certero. Y aparecen generalmente, vieron, dentro del primer mes de vida, cuando el bebé empieza a tener distintos síntomas, que después ya los vamos a ver, pero bueno, para no embarrarles más la cancha, como uno dice habitualmente. Pero digamos, ¿podemos detectarla prenatalmente? Sí. Muchas sí, otras no. La mitad no las vamos a detectar. Y otra característica que tienen las cardiopatías es que la mayoría, vieron, no van a tener antecedentes. La mamá va a ser sana, el papá va a ser sano, vieron, y aparecen y no hay digamos, un causal que podamos encontrar que lo haya disparado. Así que cualquier mamá puede tener un bebé con una cardiopatía. Y bueno, después seguimos porque da para largo. Creo, a ver si les contesté la pregunta. Bueno, no sé, no vamos a empezar con el Kahoot, entonces ahí alguien proponía dejarlo para lo último, una vez que hagamos todo el repaso. Pero bueno, ya se han ido mencionando algunos conceptos, campo cardiogénico primario, campo cardiogénico secundario, todos lo tienen claro, cuándo se forman, a qué dan origen, de dónde, a partir de qué células se forman. ¿Alguien se anima como para empezar? Así vamos siguiendo un orden, no sé, eso sería lo primero, ¿no? Alguien se anima a definirlo con sus propias palabras. André, no te escuchamos, ¿eh? André, no sé si estás muteada. Entonces, Sí, no se escucha. sí, si quieren, si no vamos haciendo preguntas y nos van contestando. Yo ya nombré el campo cardiogénico primario, que es el primero que aparece, más o menos el día 16-18. ¿Y se acuerdan de dónde proviene ese campo cardiogénico inicialmente? A partir de Las que células que migran, ¿desde dónde? ¿Cómo se forma? El del epiblasto, El epiblasto, muy bien. la ¿Y línea dónde- primitiva. definitivo. Porque, ¿qué está ¿Y dónde pasando lo en este ubican? momento? ¿En qué semana estamos del embrión y qué estaría pasando? La gastrulación, a la Claro, tercera perfecto. semana era, ¿no?
Entonces Perfecto. esas células entran por la línea primitiva y ¿hacia dónde van? ¿Dónde se disponen? Hacia craneal, a la parte del mesodermo paraxial, ¿verdad? No, El No. plácnico de la placa Plácnico lateral. visceral. la placa lateral. Mesodermo visceral, claro, o mesodermo esplácnico. La capa sería la capa esplácnica del mesodermo de la placa lateral. Bien, y entonces en posición craneal, más allá de la membrana bucofaríngea, ¿sí? Que se forma una estructura que es como en forma de herradura, ¿sí? Y esas células, entonces, bueno, ese es el campo cardiogénico primario. Unos días después se forma el campo cardiogénico secundario y esas células, ¿de dónde provienen las del campo cardiogénico secundario? El mesodermo esplácnico faríngeo, decía. Perfecto. Por lo tanto, digamos, esa estructura, el campo cardiogénico primario, secundario, es lo que va a formar el corazón y los grandes vasos. Entonces, ¿de dónde derivaría el corazón? De El estos mesodermo. campos. Claro, si uno le pregunta cuál es el origen embriológico del corazón, sería el Mesodermo. mesodermo esplácnico, ¿verdad? Bien, ¿y después qué ocurre entonces con estos campos cardiogénicos? ¿Qué estructuras forman? Las aurículas, ventrículos. Sí, por ahí no me parece bien. Digamos, primero son células que se ubican entonces en el mesodermo esplácnico, ¿sí? Y que después por inducción del endodermo, ¿qué es lo que ocurre con esas células? Producen mioblastos. Sí, se forman dos tubitos, ¿no? Producen vasos sanguíneos. Bien, mioblastos y vasos, ¿sí? Endotelios. Entonces, ¿qué forman? Los vasos y el músculo cardíaco. Claro. Inicialmente Perfecto, forman sí. los grandes vasos y el tubo y los tubos cardíacos, ¿no? Porque inicialmente son dos, ¿no es cierto? ¿Eso quedó claro? Son como dos tubitos que forman, ¿sí? Acá en el chat pone que se fusionan. Bien, ¿en qué momento se Claro. fusionan? ¿Cómo se fusionan? ¿Por qué llegan a fusionarse? ¿En qué momento pasa eso? Con el plegamiento, Frío. no se encuentran ambos tubos, ¿no? Muy bien. Perfecto. ¿Qué tipo de plegamiento es, sobre todo? Lateral. Plegamiento lateral hace que se encuentren uno acá de al lado, ¿sí? Entonces se fusionan. ¿Y qué pasa también con el plegamiento cefalocaudal, con esa estructura, con los tubitos, ¿no? ¿Qué pasa? Hace que el tubo se posicione torácicamente. Se va a ubicar en la posición torácica. Entonces, ¿cómo va a quedar respecto a la membrana bucofaríngea? Central. Queda atrás de la membrana. Inicialmente, antes del plegamiento, está adelante de la membrana, adelante de la membrana bucofaríngea y del tubo neural también, está todo adelante, y con el plegamiento se va todo como para atrás, ¿sí? Y queda ventral y hacia atrás de la membrana bucofaríngea. Y también, ¿qué se forma con el plegamiento? Que aloja al corazón, digamos, al tubo. La cavidad pericárdica. Bien, la cavidad pericárdica. Vieron que siempre con los plegamientos, el mesodermo de la placa lateral forma una cavidad, depende de dónde esté, en qué parte del cuerpo, y en este caso, con el plegamiento de tanto lateral como cefalocaudal, el tubo se va a alojar en esa cavidad primitiva, embrionaria, que se forma entre las hojas parietal y visceral, que se llama cavidad pericárdica, ¿sí? Bien. Entonces ahí ya se fusionaron los tubitos, se ubicaron más o menos en la zona torácica, y ¿qué va a empezar a pasar? A ver el flujo sanguíneo por los senos venosos. Va a comenzar a fluir sangre. Bien, perfecto. O sea, por el seno venoso, vieron que tiene el tubo, tiene como áreas cardiogénicas se llaman, ¿no?
¿Se acuerdan más o menos cuáles son? ¿Sería el asa cardíaca? ¿La formación del asa Y cardíaca? el asa, claro, ahora va a arrancar la formación del asa, pero lo que les pregunto es, ¿cuáles son, digamos, vieron que ya el tubo tiene como especificado, digamos, geográficamente en el tubo, ya está especificado qué parte va a formar del corazón, ¿no? Las raíces, el bulbo, el tronco, el ventrículo, aurícula y el seno venoso. Perfecto. Entonces, de craneal a caudal tenemos la parte arterial, que como le llaman polo arterial, ¿sí? Como dijiste vos, el tronco arterioso. Más abajo vendría a estar el bulbo, después viene el ventrículo primitivo y por último las aurículas y el seno venoso, o sea, de craneal a caudal. No sé si quieren que lo vayamos mostrando o no, no hace falta, ¿no? Porque si no nos vamos a hacer lío con el PowerPoint. Entonces ahí ya como tenemos áreas que sabemos que van a formar distintas partes del corazón, ¿sí? Entonces como dijo eh, Edson, Edson, Sí. ya ese tubito, claro, ya tiene que tener como cierto funcionamiento para que el embrión se empiece a nutrir, entonces va a formar obviamente la parte vascular, que van a ser por el polo arterial las arterias, ¿sí? Y por el polo venoso las venas. ¿Sí? Vos dijiste que empieza a como funcionar el seno venoso, ¿no? La parte venosa. Porque de dónde va a estar recibiendo la sangre, la parte venosa. ¿Recuerdan eso? En la cuarta semana, por ejemplo. Porque eso se va a ir modificando a lo largo del embarazo. ¿De la vena vitelina? Bien, vena vitelina, ¿qué otra? Umbilical, Umbilical, ¿Y las cardinales comunes? perfecto, y cardinales comunes. Acuérdense que cuando se fusionan los tubitos, queda abierto en la parte caudal, ¿sí? Entonces, en la parte caudal justamente son las partes seno venoso, digamos, de seno venoso, el polo venoso, y está en la parte izquierda y la derecha. Entonces, de ambas partes van a estar entrando las venas vitelina, umbilical y cardinal, ¿sí? Del lado derecho y las del lado izquierdo. Inicialmente es así, ¿sí? ¿Qué más? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El mesocardio dorsal une el tubo al intestino interior o hay algo en el medio del intestino Sí, interior? sí, inicialmente queda suspendido del intestino por el mesocardio. ¿Viste? Cuando se forma la cavidad primitiva, es como la unión entre las, digamos, las dos hojas, parietal y visceral, ¿no? Que quedan así suspendidas al intestino. Después desaparece el mesocardio. Pero sí, inicialmente queda suspendido por ahí. Y cuando desaparece queda suspendido, o sea, conectado, digamos, por las... Claro, después aparece lo que se llama el seno transverso, pero queda conectado en realidad por los vasos, por todo lo que son las arterias y las venas. Ah, bien. Y mientras, o sea, nosotros no lo vimos todavía, pero cuando está conectado con el mesocardio dorsal, el intestino se sigue desarrollando y, digamos, ¿afecta en Sí, algo que esté conectado? ¿O sirve no, de no, algo que no para afecta el nada. intestino? Ah, ok. No, para nada, no. Es como embriológicamente queda conectado porque tiene esas hojas que lo cubren también al intestino, entonces queda conectado de ahí. Después ya se independiza, digamos. Gracias. ¿Qué más? Bueno, entonces teníamos el tubo que se había unido en la parte caudal, como dijo Edson, tiene la entrada de las venas a ambos lados. eh, entonces alguien por ahí dijo que se iba a empezar a formar el asa, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Y cuándo empieza más o menos? El día 23 se empieza a plegar ese tubo. Perfecto. El día 23 entonces empieza a formar el asa vulvoventricular o asa cardíaca. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de la formación del asa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué movimientos tiene la asa cardíaca? La parte del bulbo anterior, el bulbo arterial, perdón, va a dirigirse ventral y caudal
y la parte del ventrículo y la aurícula, más que nada, o sea, la aurícula y el seno venoso van a dirigirse hacia craneal y dorsal. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia la Falta derecha? otro movimiento que es izquierda-derecha, digamos. Eso, sí. Claro. La parte, recuerden siempre, la parte auricular se va para atrás, para arriba y para la izquierda. Y la parte del bulbo se va para adelante, para abajo y para la derecha. ¿Sí? Como que se pliega sobre sí mismo ese tubito. Claro, si esta es la parte craneal y esta es la parte caudal, el movimiento sería así, como la parte craneal se iría ventral, hacia, caudal y hacia la derecha, y la parte de las aurículas iría dorsal, craneal y hacia la izquierda, ¿sí? Entonces pasamos de tener una estructura en forma de tubo a una estructura en forma de S, ¿sí? Y esto es Exactamente. el asa cardíaca. Profe, uma pergunta. Está mais anteriormente, pero que el corazón comienza a se formar por la necesidad de nutrición y respiración, ¿no? Del embrión. ¿Hay algo más allá de eso para inducir que el corazón sea el primero sistema a se formar o eso estaría bien? Nutrición y respiración, la necesidad del embrión. La respuesta sería esa. Es esa, sí. Sí, sí. Gracias. Y nada, porque además recuerden que los pulmones no los utiliza el embrión ni el feto, ¿no? Intrauterinamente, digamos, los pulmones no están desarrollados, no los utiliza, entonces su fuente de, digamos, de nutrientes y oxígeno es ¿de dónde viene? De la sangre. ¿Cuál sería su pulmón? La Su placenta. pulmón, su corazón, todo, la placenta, ¿no? Entonces, claro, tiene que desarrollar como ese sistema que reciba esa sangre que viene de la placenta, ¿a través de qué vena viene la sangre oxigenada? La vitelina. No. No. ¿La umbilical? Las umbilicales. Vale. ¿Recuerdan el cordón? Cuando vimos placenta, el cordón que contenía una vena y dos arterias umbilicales. Bueno, la vena umbilical es esa la que queda, que es la izquierda distal, que es la vena umbilical que queda, es la que viene con alta presión y que trae la sangre muy rica en oxígeno y la lleva hasta el corazón. O sea que ahí donde hablamos recién de los politos venosos, que una de las que viene es la umbilical, esa es la power, digamos, es la que trae el oxígeno, ¿no? Es la que está trayendo el oxígeno y la que permite después que pase rápidamente al sistema arterial, digamos como a la aorta del embrión, para que la distribuya en el cerebro, en el corazón, en los grandes órganos, en los tejidos. Y después vuelva por las arterias umbilicales a la placenta para que se vuelva a producir, ¿se acuerdan? El intercambio, digamos, en la membrana placentaria. ¿Sí? Entonces, cuando se forma el asa, se forma, como dijo Clary, con forma de S, ¿no? Como una U así, entonces queda como plegado sobre sí mismo ese tubo. ¿Y eso cuándo termina? Más o menos, ¿se acuerdan cuándo termina de formarse el asa? ¿Qué día? El día 28. Bien. Entonces, entre el 23 y el 28 se forma el asa cardíaca. Y Con ese algo que no dijimos es que con ese plegamiento las aurículas terminan de incorporarse a la cavidad pericárdica. la cavidad ¿sí? pericárdica, claro. Bien. Y algo que no mencionamos tampoco es el tubo cardíaco, que ahora, bueno, ya es un asa, porque estamos yendo por orden. Las paredes, recuerdan, ustedes ya nombraron al endocardio, nombraron al miocardio, pero después tenemos otra capa. ¿Alguien la recuerda? Gelatina. ¿La gelatina dónde estaría? Entre el endocardio y el miocardio. Claro, ¿y quién la secreta? Sí. Cardio, ¿no? El miocardio, creo. El miocardio, perfecto. Entonces tendríamos endocardio, gelatina, miocardio y externamente epicardio. 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 ¿A partir de dónde se forma? El órgano proepicardio. ¿Que proviene de?
la cavidad pericardia. De células del mesocardio dorsal, ¿recuerdan? Esas células migran, se hacen mesenquimatosas, migran, cubren todo el tubo y se convierten entonces en el epicardio. Bien, perfecto. Como para seguir en orden. Sí, sí. Y ahora tenemos el asa, que es esta estructura en forma de S, e internamente entonces la sangre, ¿cómo fluiría? Si ingresa por el seno venoso, ¿hacia dónde va? La sangre La entonces aurícula. ingresa por el seno venoso por las 3 venas que recién nombraba André. ¿Sí? De cada lado. A la Ingresa por el seno aurícula. venoso. A la aurícula común. De esa aurícula común, ¿hacia dónde va? Ventrículo. Al ventrículo. Ventrículo primitivo. Del ventrículo Bulbo. al bulbo y después ya sale por el saco ártico. Perfecto. Y ahora entonces, ¿qué comienza a ocurrir con este asa cardíaca? Porque por ahora tenemos una única aurícula, un único ventrículo y la sangre Tiene que fluye. pasar. Claro, ¿cuántas Tabicamiento. cámaras tiene el corazón? ¿El tabicamiento? Perfecto. El tabicamiento, sí. Bien, ahí alguien dice comienzan a separarse las aurículas. ¿Cómo es esto? Se empiezan a separar a partir de las almohadillas. Bien, ¿qué son las Claro, almohadillas? inicialmente, ahí está, inicialmente se empiezan a formar las almohadillas. ¿Qué son? Tienen un depósito de matriz extracelular, es como un engrosamiento. Claro, es un depósito de matriz extracelular, perfecto. Que engruesa, digamos, dijiste, produce un engrosamiento entre, ¿en qué parte? Entre el endocardio y el miocardio. Son células que migran ¿de dónde? ¿De dónde vienen esas células que forman las almohadillas? Va a depender la ubicación también, va a variar eso. Es lo mismo hablar de las regiones aurículo-ventriculares que las troncoconales, hay una diferencia ahí. Claro, células del endocardio, dicen acá en el chat. ¿Y qué parte, qué almohadillas, dónde se van a ubicar las almohadillas que forman las células del endocardio? Tan, tan. Yo no estoy mirando el chat, pero Interventriculares sería. Claro, aurículo-ventriculares. Claro, los tabiques interventriculares, los tabiques auriculares, ¿sí? En los canales auriculoventriculares. Y después, las almohadillas que se forman en la región troncoconal, ¿de dónde derivan esas células que forman las almohadillas? acuérdense que la parte arterial es del campo cardiogénico secundario, entonces tiene algo que ver, porque vienen ¿se acuerdan que el campo cardiogénico es mesodermo faríngeo, está ventral a la faringe, y ahí qué tipo de células hay? Con nosotros todavía no vimos arcos, es difícil, porque tendríamos que ver arcos faringios antes, pero hay un tipo de células, ¿De la cresta neural vienen? esas células de la Sí. cresta neural, emigran, ¿sí? Desde el tercer, cuarto y sexto arco, y van a formar parte de un montón de estructuras como las válvulas semilunares, también las almohadillas troncoconales. Por eso cuando hay alteraciones de las células de la cresta, esa migración, ¿se acuerdan que son muy sensibles a los teratógenos? Eh, puede haber cardiopatías congénitas en esas zonas, sobre todo. Faciales y cardíacas. Y también asociadas a faciales, claro. Ya van a ver con arcos que las células de la cresta, además de formar los huesos de la cara, también forman las estructuras de la cara. Todas las estructuras, digamos, ¿sí? Todo. Bueno, entonces hay dos tipos, hay almohadillas endocárdicas en la región aurículo-ventricular y esas, digamos, las células que migran son de origen endocárdico y tenemos las almohadillas endocárdicas en la región troncoconal y ahí las células que migran al interior de la almohadilla son de la cresta neural, ¿sí? Y bueno, ¿cómo empieza este tabicamiento entonces? Alguien empezó nombrando ahí, vi en el chat, las estructuras que separarían las dos aurículas. ¿Alguien se anima a empezar a explicar un poquito cómo es que se separan las aurículas?
O si quieren pueden empezar hablando también de hay diferentes mecanismos, ¿sí? De formación de los Formación de tabiques, almohadillas, claro. de las almohadillas, y después también hay un mecanismo que no participa en las almohadillas. El septum primum, El septum primum, ¿cómo se forma, digamos? desde el techo de la aurícula. Claro, o sea que sería una sola cresta, ¿sí? Sí. O sea, tenemos un mecanismo que son a partir de dos crestas, ¿sí? Que se juntan en la línea media y se fusionan, que ahí forman el tabique, ¿sí? Eso pasa en los canales auriculoventriculares. Después tenemos otro mecanismo, que es como el que mencionabas vos, que es a partir de una sola cresta. Eso es lo que pasa en el septum primum, el septum secundum, ¿sí? Y después hay otro mecanismo en el que no participan las almohadillas, sino que se forman tabiques a partir del crecimiento de cavidades, ¿sí? De dos cavidades, como sucede, como vamos a ver después, el tabique interventricular, ¿sí? Por el crecimiento de los ventrículos se va a formar el tabique, la porción muscular. Entonces, ¿cómo iniciaría el tabicamiento? ¿Con qué estructura? ¿Se acuerdan? Hay como una estructura central, como que tiene que aparecer para que inicie a tabicarse todo. ¿Por las almohadillas o estamos hablando de otra cosa? Sí, Ah, pero ¿cuál almohadillas, Mariela? ¿Cuáles? Son como muy estratégicas. no sé el nombre. Pero ¿dónde están ubicadas? ¿O qué van a Almohadillas determinar? endocárdicas que están entre el tubo o entre la conexión entre las aurículas y el ventrículo. Claro, serían Ahí los centralmente. auriculoventriculares, claro, perfecto. Esas, las que están bien en el medio, entre la aurícula común o atrio común y el ventrículo primitivo inicialmente, ahí se empieza a formar una almohadilla que va a crecer, digamos, sobre todo, bien en el centro, en dirección antero-posterior, ¿sí? Empieza a crecer. ¿Por qué? ¿Qué quiere empezar a formar, digamos? Esa Septo almohadilla. primo, septo primo. No, todavía no empezamos. Sí, con la formación de esa almohadilla empieza a la vez a auricularse la aurícula, empieza a tabicarse el ventrículo, pero inicialmente es esa almohadilla aurículo-ventricular que va a querer empezar a formar, digamos, a medida que crece. Digamos que crece en tanto lateral como antero-posterior, ¿sí? Pero sobre todo crece antero-posterior, porque ¿qué pasa cuando se terminan de encontrar una con la otra? ¿Qué Se forman? fusionan. Un tubo. ¿Forman? Sí, un tubo a cada lado, ¿cómo se llaman esos tubitos? O sea, El ostium primum, eso no. Me fui no. muy arriba. Estamos en otra parte, sí, porque Más empezamos atrás. hablando de la aurícula. Ah, Lo que Andrés está diciendo es, nosotros inicialmente tenemos conectado el Las dos ventrículo, aurículas, claro, claro, la única aurícula con el único ventrículo, ¿sí? Por un canal, sí, ¿sí? sí, Y ahí hay almohadillas endocárdicas, ¿sí? sí. Laterales y almohadillas endocárdicas antero-posterior. Las antero-posterior crecen una hacia la otra y terminan separando ese único conducto, ¿sí? Que conecta la aurícula con el ventrículo y se separan dos. ¿qué forman? Ah, Por ahí sería ¿Se bueno acuerdan? ayudarnos con alguna Los imagen. canales. Los canales, bien, canales canales auriculoventriculares. auriculoventriculares, ¿sí? Un canal Tenemos que auriculoventricular empezar, izquierdo y uno derecho. claro, tenemos que empezar a formar, ¿se acuerdan que son 4 cámaras del corazón? Pero son 2 izquierdas, que son aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y 2 derechas, que son aurícula derecha y ventrículo derecho, entonces hay que empezar a separar eso. Entonces, inicialmente hay 2 almohadillas que se juntan y forman los canales auriculoventriculares, izquierdo y derecho, ¿sí? Y ahí vamos a arrancar ya a producir, a partir de ahí, de esa almohadilla, para arriba va a empezar a tabicar las aurículas, se va a empezar a producir todo lo que dijeron ustedes, el septum primum, y por abajo también se va a empezar a tabicar los dos, la cavidad ventricular, también en dos, ¿sí? Pero es como que es la estructura central que se tiene que formar para que de base
para que arranque todo eso, ¿sí? Entonces se van a empezar a formar los dos canales auriculoventriculares y a la vez, como dijeron ustedes, el tabicamiento auricular, que si quieren alguien explicar cómo es más o menos el tabicamiento, ¿quieren que veamos eso? ¿Eso Ahora se sí. da todo en simultáneo o es primero se va a tabicar uno, después se va a tabicar Se el va- otro? Se van dando en simultáneo, ¿sí? Fíjense en que todo comienza, los tabicamientos en general, a finales de la cuarta semana, ¿sí? O sea, nosotros siempre explicamos todo por separado para mejorar la comprensión, pero en realidad está sucediendo todo Sí, simultáneamente. Bien. más o menos. Vieron que el lazo termina el 28, día Ujú. 27 o de un día antes ya empieza a formarse la la almohadilla auriculoventricular, que va a empezar a querer separar los canales. Pero hasta que se terminan de separar, digamos, hasta que terminan de funcionarse una con la otra, ya se está tabicando la aurícula, ya se está tabicando, produciendo digamos, el tabique muscular del tabique interventricular, o sea, como que ya se van formando, digamos, las almohadillas troncoconales para que se separen la aorta y la pulmonar, como que todo se va produciendo en simultáneo. Entonces, vamos a ver si quieren cómo se separan las aurículas. A ver. Ahora sí, con el... Ahora sí, el septum primum. Eso, sí. Ustedes dijeron a formar una almohadilla que empieza a crecer desde arriba, ¿no? Como viene la parte medial, como a separar la aurícula común. ¿Y qué pasa con esa almohadilla? Como que va a encontrarse con la almohadilla que separa los canales auriculoventriculares, la que estaba en el medio. Perfecto. O sea, en parte, la parte, digamos, inferior del septum primum, en parte también está formada por almohadilla auriculoventricular, ¿sí? Es Eso como quería parte de preguntar, todo eso. porque según la bibliografía que encontraba, los gráficos que mostraba, había unos que mostraban como más crecimiento de la almohadilla para arriba que del septum para Sí. abajo. ¿Cómo es? ¿Es como que baja o sube? ¿Qué forma el septum hace más que nada? ¿O es como una interacción entre ambas estructuras? No, en realidad, fíjate que es como una media luna, Claro, va ¿sí? como, Que va creciendo, digamos, del techo de la aurícula, ¿no? Va creciendo hacia la línea media, ¿sí? Hacia el espacio aurículo-ventricular. Entonces después te queda el borde superior y el borde inferior. ¿Se entiende? Sí. Sí, vos decís que, Acá que, que tiene más de componentes. Sí, yo creo que es más media luna superior y menos componente auriculoventricular, digamos. ¿A eso te referís? Claro, porque según el corte de los gráficos, en realidad eran dibujos, pero según el corte que mostraban, en el corte coronal, por ejemplo, se veía como más crecimiento de la almohadilla, y en el corte sagital sí se ve mejor como esa media luna que decía recién Sí, sí. la otra profe. Pero nada, era como que en el Langman, por ejemplo, mostraba eh, como más marcado el septum que la almohadilla, y en el Moore era como más crecimiento de la almohadilla que del septum, entonces Sí. nada, esa era mi pregunta. Sí, en realidad son las cosas que vamos a encontrar que van a empezar a variar, depende de la bibliografía que leamos. O sea, sí, van a empezar a pasar esas cosas, pero sí. Creo que es más, son los dos componentes, pero es más crecimiento de arriba hacia abajo, digamos, de esa semiluna. Bueno, ¿y qué va a pasar con el septum primum? Va a seguir creciendo, Sí, cerrando el ostium primum, eh, que era esa conexión que había entre ambas aurículas, pero antes de que se cierre por completo, antes de que termine de cerrarse, se va a formar por apoptosis otro ostium, que es el ostium secundum. O sea, como que no se pierde la conexión entre ambas aurículas, sí se pierde el ostium primum, pero aparece el ostium secundum, o sea que todavía hay conexión, y esa conexión va a estar después filtrada por la aparición del septum secundum, que va a ser como otra capa que va a ¿dónde formar aparece el septum el secundum? foramen oval, y o sea, va a actuar como una válvula, que es la que, bueno, ya me fui como hasta el nacimiento, que después se cierra y todo, pero era así, ¿no? ¿El ostium secundum qué permite, por ejemplo? ¿Para qué es que se forma?
¿Qué va a permitir? Que siga habiendo flujo entre ambas aurículas. ¿De dónde hacia dónde? De aurícula derecha a aurícula izquierda. Es que No sé si quedó claro por ahí. El septum secundum, ¿de dónde? ¿De dónde sale? Eso, Isabela, vos que lo nombraste. Porque lo nombraste y ¿dónde aparece esa estructura? En la aurícula derecha, como el Bien, claro, lado, más hacia la derecha, bien. al lado de donde Como había. pegadito al septum primum. Eso, al septum primum. Bien. ¿Y llega hasta abajo todo? No. No, solamente es una prolongación que crece. Va, creo que no. Crece, es solamente Como es una como hojita, una digamos, prolongación aparece ahí. que tapa o sea, donde está el septum primum, como que se juntan así, había entendido yo, ¿no? Fíjense que tanto estos tabiques, ¿sí? Que son formados por una sola masa celular, o sea, por una sola almohadilla, digamos, nunca cierran por completo, digamos, la luz, ¿sí? Ninguno, o sea, ni el septum primum ni el septum secundum. ¿Sí? Perfecto. Y ¿El bueno, foramen sí. oval qué sería exactamente? ¿Cómo? El ¿Qué es foramen el oval, foramen ¿qué, oval? qué sería? ¿A qué le llamamos foramen oval? Es la comunicación que queda entre aurícula derecha e izquierda y es oval porque el septum primum con el secundum están como puestos paralelos y es como con una forma, no sé si de S, pero como, no sé cómo explicar la forma, pero es eso o no. En realidad es un poquito más específico, ¿sí? Es la abertura dejada por el septum, que es el Secundum. Mm. secundum, ¿sí? O sea, viste que vos dijiste el septum secundum que crece hacia el costado, en la derecha del septum primum, pero no termina de ocluirlo todo, ¿no? La luz. Entonces, ese espacio que deja se llama foramen oval. Ah, bien, no lo estaba pensando como la semiluna, lo estaba pensando visto con el corte coronal, se me olvidó de pensar que después crece todo por atrás también. Claro. Ahora sí, gracias. No sé qué, si quieren. Entonces, esto terminó de como de tabicar la aurícula y de separar la aurícula izquierda de la derecha, ¿sí? Entonces, eso en realidad, cuando ya se produjo todo eso, ya prácticamente ya se tabicó también, se formó todo el tabique muscular, se formaron los troncos arterial y de la pulmonar, de la aorta y la pulmonar. Quieren que vayamos viendo, o sea, a medida que se está tabicando la aurícula, ¿sí? Como recién nos explicó Isabela, con los septos, digamos, con las almohadillas, ¿cómo se va tabicando el ventrículo? El ventrículo tiene dos tabicamientos, ¿no? Tiene una parte membranosa y una parte, no sé cómo se llama, muscular sería. Muscular, Muscular. perfecto. Muscular, sí. ¿Cuál inicia primero? Creo que el muscular. Bien, muy bien. Por esto que explicábamos de una de las formas de producir tabiques, que era por justa posición, digamos, de paredes en crecimiento, ¿no? Como que Expansión de cavidades, digamos. claro, los ventrículos van creciendo, digamos, mucho el miocardio, entonces van aumentando de tamaño esa pared, entonces se van encontrando y van produciendo el tabique. Pero ese tabique nunca termina de cerrarse del otro lado, ¿sí? Queda como, ¿qué queda determinado ahí? En ese espacio. Sí, se llama agujero interventricular primitivo, digamos. Queda como, nunca termina de cerrarse y queda un agujero. O sea, se va formando el tabique muscular y luego, ¿qué tiene que pasar? En ese agujerito que queda, digamos, ¿quién lo va a completar a eso? La parte membranosa. Claro, la parte membranosa.
¿Y de dónde se origina la parte membranosa? Puede ser de la cresta vulvar derecha, la cresta vulvar izquierda y la almohadilla endocárdica. Sí, tal cual. Es como un complejo de almohadillas. O sea, se van a encontrar las del cono, que vienen tabicando todo el cono, con la almohadilla endocárdica, ¿sí? Y termina de cerrarse. Eso es lo último que se produce entre la octava y la novena semana. Es el último cierre, digamos, que termina de dividir las 4 cámaras del corazón. Y entonces nos quedó como medio en el aire el tabicamiento del tronco, del tronco y del cono. ¿Se acuerdan que el bulbo se dividía? Eso también depende de la bibliografía que lean, pero según Lachman, el bulbo o bulbus cordis, que lo pueden encontrar así en la bibliografía, ¿cómo se dividía? ¿Se acuerdan? El tronco arterioso, cono arterial y la porción trabeculada del ventrículo derecho, ¿eso? Sí, perfecto. Tronco, cono y ventrículo derecho, ¿no? Porción trabeculada. Entonces, el tronco y el cono, más o menos en un determinado momento, como que funcionan como en bloque, ¿y qué se va a empezar a producir ahí? Porque esa es la salida, Almohadillas. el polo arterial del tubo, ¿se acuerdan? Del tubo primitivo es el polo arterial. Se van a formar almohadillas. Ellas, por eso se llaman tronco-conales, porque es tronco y cono, ¿sí? Las del tronco son las de más arriba, las más distales, digamos, y las del cono son las que más se acercan a los ventrículos. ¿Y cómo forman esas almohadillas? ¿Cómo es el proceso? Aparece una superior derecha y una inferior izquierda, que van, bueno, la de arriba va a crecer para abajo y la de abajo para arriba, y crecen como espiral, en una forma de espiral. Como que crecen Perfecto. una enroscada, no enroscada, pero en forma de espiral, una sobre la otra. Claro, se enrollan sobre sí mismas, digamos, ¿sí? ¿Y van a crecer hacia dónde? Como que se van a dirigir hacia el saco aórtico, ¿sí? Hacia la parte cefálica, digamos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar después? Va a haber la división de la sangre que va a salir de un ventrículo y de otro. Va a hacer la división. Se van a fusionar, ¿sí? Se van a Sí. fusionar y y se va a formar entonces el tabique, ¿cómo se llama? Aórtico pulmonar. Perfecto, perfecto. Entonces va a quedar, eso va a dar origen a un ¿qué? A un A, canal, a 2 canales. claro, un canal aórtico y un canal Pulmonar. 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 Perfecto. Y simultáneamente está pasando otra cosa, ¿sí? Un poco más abajo. Sí, se En- forma la almohadilla en el cono, en las claro, paredes dorsal derecha y ventral izquierda. perfecto. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar acá con estos, digamos, rebordes, estas paredes? Crecen en su sentido, o sea, en el sentido distal de cada una, y se van a unir al tabique del tronco. Ujú, perfecto. Y como resultado, ¿qué queda? Va a dividir el tabique, Queda ¿sí? dividido en un conducto anterolateral y otro posteromedial, que es el tronco de salida del ventrículo derecho y el tronco de salida del ventrículo izquierdo. Perfecto, pero qué maravilla. Sí, Muy muy bien. ¿Quién sale? ¿Quién sale del ventrículo derecho? ¿Qué arteria? La La arteria pulmonar. pulmonar del derecho y la aorta del izquierdo. perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces ya como que tendríamos todo tabicado el corazón, ¿no? Digamos, ya formamos los canales auriculoventriculares, se separaron las aurículas, se separaron los ventrículos, se separó el tronco arterioso en aorta y pulmonar. ¿Y las válvulas? ¿Suenan las válvulas? ¿Qué son las válvulas? Son ¿También son almohadillas? ¿Preguntabas ¿También son cómo se forman almohadillas? o cuál es la Sí. función? ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Qué función tienen? ¿O cómo se forman? Están en el paso de aurícula a ventrículo
para evitar el retorno sanguíneo. Y también están después en la salida de las arterias para que cuando sale la sangre del corazón no vuelva de la arteria al corazón. Perfecto. ¿Y la válvula que une la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, cómo se llama? Mitral. Mitral. Mitral o bicúspide. ¿Y la derecha cómo se llama? Tricúspide. ¿Y cómo se forman? Es tejido mesenquimatoso denso Eso. que se va, por la presión de la sangre, se va como perforando y se van a formar como unas cuerdas tendinosas que van a sostener también con músculo, que se llama músculo papilar, dice, las válvulas que son, bueno, como dos puertitas que cierran. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Se vuelve fibroso ese tejido denso, digamos, se vuelve más fibroso. Muy bien, ¿qué más? Entonces, ¿qué va a pasar con la circulación? Así básicamente, eh, intrauterina, porque habíamos dicho que antes entraba por el polo venoso, iba todo a una aurícula, pasaba al ventrículo y ahí iba al polo arterial como muy rudimentariamente, y ahora tenemos ya un corazón con las, digamos, 4 cámaras, pero vemos que hay 2 que están comunicadas todavía, ¿no? ¿Cuáles son? Las aurículas antes de nacer están comunicadas y después se cierran. Perfecto, ¿querés explicar un poquito eso cómo es? ¿Por qué Es pasa? por los dos septum que quedan, o sea que antes de nacer, al no necesitar los pulmones, pasa de la aurícula derecha a la izquierda y después, al ser, creo que al revés, la circulación, la presión de sangre desde la aurícula izquierda es mayor, presiona uno de los septum y lo sella. Entonces ya no hay pasaje sanguíneo al ¿Qué revés. sería entonces? Importante eso. ¿Qué septum dijiste? Claro, que septum es el que se presiona y para bloquear, digamos, el agujero. Creo que es el primum que queda por debajo. Claro. O sea, la válvula del agujero oval, la válvula es lo que quedó del septum primum, sí. Sí. Perfecto. Y después, quedó por mencionar quizás, vieron que las aurículas tienen una parte que es trabeculada y una parte que es lisa, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo es que se forma esa parte de la pared lisa? Por la incorporación de las venas y de las venas. Cuando se incorporan las venas, la parte donde se incorporaron es la parte lisa y la parte trabeculada es la que quedó. Bien, en la aurícula derecha, ¿qué es lo que se incorpora a la pared? No quiero decir cualquier cosa. Alguien que la ayude, alguien que la ayude. Habían preguntado de seno venoso, es cierto, porque Sí. ¿La inicialmente vena estaba por cava? cada lado. ¿Es la vena cava? Claro, Sí, termina siendo la vena cava, que o sea, cuando se sí, incorpora el seno venoso, recuerdan, sí. queda una parte lisa, ¿sí? Que es después de donde ingresa la vena cava. Y del lado izquierdo, ¿qué es lo que se incorpora a la pared? ¿Las venas pulmonares? Perfecto. Sí, que al principio tienen un único orificio y después terminan siendo ¿cuántos? 4. 4. ¿Alguien podría explicar por qué terminan siendo 4? Porque en realidad ya están esas ramas, pero a medida que empieza a crecer el corazón, incorpora las 4 ramas y no la terminación única de las 4. Perfecto. Las 4 Perfecto. entradas. O bueno, Genial. salidas. Sí, sí. Bien, bueno. Entonces habíamos dicho que en la aurícula derecha, me voy a ir para la derecha. Bueno, eso porque habían preguntado también de seno venoso, me he olvidado.
que inicialmente, como habíamos dicho, había 3 venas derechas y 3 venas izquierdas, ¿se acuerdan? Umbilical, vitelina y cardinal, que después, digamos que se va corriendo todo hacia la derecha, porque finalmente en la aurícula izquierda solo van a estar las venas pulmonares, entonces se va a correr toda esa entrada venosa hacia la derecha, y ahí en parte también van a desaparecer, del lado izquierdo van a desaparecer, digamos, la vitelina, la umbilical, va a quedar solo la cardinal, que después como que va a ser una anastomosis con la cardinal del otro lado, como que van a ver ustedes que hay en el medio un montón de cambios venosos, pero que finalmente, como ustedes mismos comentaron, van a quedar del lado derecho solo la vena cava superior, la inferior, ¿y qué otra entrada va a haber? Junto con la inferior. ¿Se acuerdan? El ¿Vena seno, oblicua? No. ¿El seno venoso? el seno coronario. Seno coronario. ¿Sí? El seno ¿Seno coronario. coronario? Ah, sí. Junto con Válvula la del seno vena coronario. oblicua que decís vos, la vena oblicua de la aurícula izquierda es lo que después forma el seno coronario. Entonces, eso junto con la inferior, o sea, están entrando por abajo de la aurícula derecha, y la vena cava superior viene de arriba, trae la vena, digamos, de la cabeza y las extremidades superiores. ¿De dónde viene entonces esa vena umbilical izquierda que trae sangre rica en oxígeno? ¿Por cuál entra? ¿Por qué vena? De la aurícula. Pues ya no tenemos la vena umbilical ahí, entrando a la aurícula. Ya la nombraron. Seno Alguien dice en coronario. el chat cava superior. ¿Quién le puede comentar? Andre preguntó la sangre oxigenada. Claro, ahí. Vena Oxigenada. cava inferior, perfecto. La Está. vena cava superior, ¿qué es lo que trae? Sangre de la cabeza y del cuello. Desoxigenada, claro. La sangre oxigenada viene, como decía Andrés recién, por la vena vitelina. Ay, yo me las mezclo, siempre las digo al revés. La vena umbilical izquierda, pero termina ingresando al corazón por la vena cava inferior. Sí. Bueno, igual no nos metemos en los cortocircuitos y todo eso porque es más del seminario 2, igual no lo leyeron. Pero es importante para saber el funcionamiento, digamos, del foramen oval. Porque, ¿qué pasa? O sea, si todavía no están desarrollados los pulmones, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando llega esa sangre eh, rica en oxígeno, que igual ya se mezcló un poco con oxígeno de la vena cava inferior que viene de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, es sangre rica en oxígeno, por más que está un poco mezclada, que llega a la aurícula derecha. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensan? ¿Para dónde va a ir? En realidad A está la llegando sangre aurícula. de vena cava superior, del seno coronario y de la vena cava inferior. En el feto todavía, en el embrión. Sí, estamos hablando todo, digamos, antes del Ah, nacimiento. bien. Entonces De la pasa para derecha la pasa a la izquierda. Perfecto. A la aurícula izquierda. Bien, la que viene de la cava inferior, ¿no? Ah, no sé. Porque digamos que anatómicamente está determinado así, como que lo que viene de la vena cava inferior pasa, es como que la mayor parte de la sangre, o gran parte, pasa a través del foramen oval a la aurícula izquierda. Y otra parte, junto con la que viene de la vena cava superior, se va para el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué va a pasar de la aurícula izquierda? ¿Qué pasa? ¿Para dónde va? ¿De la aurícula izquierda? Sí. Sale Vos por las dijiste que venas pasaba a derechas. la aurícula izquierda, ¿no? Al ventrículo. No sé. No. Ya Creo que tenemos, sí. acuérdense que ya tenemos el tabicamiento. Sí. ¿A los pulmones? A las venas pulmonares. Aurícula izquierda, ¿con qué se comunica? A través de las válvulas, dijimos, mitral. Al Con ventrículo el izquierdo. ventrículo Ventrículo, ¿cuál? izquierdo. Bien, y de ahí, ¿para dónde va?
Mm, ¿Por dónde salía la sangre del ventrículo izquierdo? Ya lo han dicho, ¿eh? Estoy mareadísima. Ya lo dijimos todo, pero bueno, hay que como integrarlo ahora. Qué fácil sería poniendo una imagen, ¿no? Pero no vamos Sí. a pensar, vamos a usar la cabeza. No. Ahora en el Kahoot igual repasamos todo con imágenes. Claro. Acuérdense que se formaba el tabiquamiento Ahí troncoconal. dijeron en el chat, por la Ah, aorta. Bien. bien. Y la aorta, entonces sale por la aorta, esa sangre está rica en oxígeno, porque atravesó directamente, vino de la cava inferior, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Entonces, y ahí, además de la aorta, con la aorta salen las arterias coronarias que van a irrigar el corazón, que es fundamental, y también el encéfalo, el cerebro, todo. O sea, la sangre más rica en oxígeno, sí, sale por la aorta. ¿Qué más va a pasar? A ver si, o no, no sé si lo llegaron a leer. Si yo sigo, avanzo, no avanzo. Pero Otro está caso bueno igual que... No sé si vimos el recorrido de la sangre. Me parece que analizamos los tabicamientos y todo eso y hasta ahí llegamos. Por lo menos con lo que yo vi en el seminario. Sí, Bien, se ve en la segunda parte más, pero bueno, por ahí. sí. Sí, que hay otro, como otro cortocircuito, creo que no lo llegaron a ver en ese seminario, que también como que sortea el pulmón, porque la idea es que como cómo está digamos, la circulación pulmonar. Está como es de alta resistencia, ¿no? Como que todavía como no están expandidos los pulmones, no los utiliza el embrión, el feto, todavía como que es difícil que la sangre llegue ahí, ¿no? Como que es de alta resistencia ahí los vasos. Entonces la sangre, digamos que fácilmente sortea el pulmón. Entonces en este caso está también el conducto arterioso, eso no lo llegaron a ver, ¿no? Que es como una comunicación que se da entre la arteria, la salida de la aorta y la pulmonar, porque también hace que aquella sangre, vieron que había una parte que se iba para la aurícula, pero había otra parte que se iba para el ventrículo también derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese ventrículo derecho, ¿por qué arteria sale? Dijimos, ventrículo izquierdo, aorta. Ventrículo izquierdo, aorta. Ventrículo derecho, ¿qué arteria sale? Arteria pulmonar, ahí dicen La en el chat. pulmonar. O sea, la sangre del ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar. ¿Y eso iría a dónde? Iría, a los pulmones iría, Claro. pero no. Pero como ofrecen Pero se mucha encuentra, resistencia, claro, se encuentra con un lugar como como que, por acá no puedo, como que no, ¿no? Entonces, más bien, pasa por el conducto arterioso también hacia la aorta. O sea, como que es otro aporte extra de sangre que también tiene que tener oxígeno como para, ¿no? Para que se aproveche bien esa sangre. Les iba a decir algo y me olvidé. claro, esa conexión que hay entre la arteria pulmonar y la aorta, este conducto arterioso que les dice André, está también durante la vida fetal, ¿sí? Entonces, por ahora estamos nombrando dos conexiones que después, una vez que el bebé nazca, se van a cerrar, ¿sí? Una es la conexión entre las dos aurículas, la válvula del agujero vagal, el agujero vagal, y la otra es el conducto arterioso. Las dos tendrían la función de evitar un gran pasaje, un gran caudal de sangre por los pulmones que no están funcionando, ¿sí? Después, bueno, en la otra clase vamos a ver que hay como un tercer Sí, porque ¿se conexión. acuerdan más o menos qué función tiene digamos, la arteria pulmonar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de sangre trae? Por más que uno dice esa arteria, ¿no? Que uno tiene asociado que la arteria es sangre Es oxigenada. rica en oxígeno. Pero en este caso, arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, ¿qué tipo de sangre trae actualmente nosotros? Digamos, Con dióxido de carbono, claro. para Entonces, ¿para oxigenación a los dónde va? pulmones. A los Claro. pulmones. Eso va a los pulmones, allí se produce la hematosis a nivel capilar, alveolar, y después vuelve, ¿por dónde? Por las venas,
Pulmonares, supongo. Perfecto. Perfecto. Venas pulmonares, que por más que es vena, ya viene rica en oxígeno, una a cada lado, son 4 que entran en la aurícula izquierda, ¿sí? Que llegan a la aurícula izquierda y de ahí ya, bueno, eso sería como el circuito postnatal, digamos, el que acabas de decir vos. Pero bueno, quería ver más o menos que sepan la fisiología, ¿no? Cuál es la función de las estructuras. Bueno, ¿qué más? Perfecto. ¿Alguien quiere Tema de De esta preguntar? primera conducción. parte, entonces, que incluiría todo lo que es la formación del tubo cardíaco, la formación del asa, todos los tabicamientos. ¿Les ha quedado alguna duda así importante? ¿Algo que quieran? Fuimos medio por orden, repasando todo. Está bien, sin imágenes, lo cual, si no lo leyeron, es complicado, pero ¿quedó alguna duda así muy grande? Si no, por ahí podemos usar el Kahoot, si tienen ganas de jugar Kahoot un igual ratito. sí va a ser medio largo también, si hay que explicar algo. Creo que son 10, 12 preguntas. Sí, yo Yo arrancaría también me había hecho esas diapositivas como para ver Ah, así también. temporalmente A ver si lo puedo, no sé si puedo compartir. No puedo compartir, pero bueno, no importa. No sé si vas a pasar vos el Kahoot, Juli. Bien. Díganme cómo lo hago, porque puedo hacerlo. Y ayer mandó Sol el enlace. Sí, ahí me fijo. Yo me lo A mandé mí por me- mail. ¿Qué Ya, tendría que hacer? A ver, bueno. yo tengo la Van a ver, pregunta. son preguntas muy cortitas, muy sencillas, de todo lo que estuvimos viendo, como para hacer un rápido repaso y ver si quedó duda en algún lado, ¿sí? Pero van a ver que son muy cortitas de leer y de responder, ¿sí? Si tienen ganas, tienen que tener eso sí la aplicación. No Tienen un minuto. necesariamente pueden Ah, entrar ¿no? por la Vale, Pueden página, entrar. ponen la Ah, dirección en internet, kahoot.it y entran y les pasamos el código y listo. a ver, bueno, ahí entro y hago lo que dijo Sol. Esperen. ¿Quién está como anfitrión? Claro, no sé, ¿yo voy a poder? No Y sé, porque tenés yo no, Yo soy un desastre. Ahí te tenés pasé que, la voz de creo presentador. que la hago. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha la Sí, voz sí, bajita, Lauri. pero Te pasé a vos, Juli, para que puedas compartir. bien, ¿qué tendría que hacer entonces? Entrar al link que mandó Sol y Sí, compartir la ahí pantalla. ahí te va a aparecer en la pantalla y eso es lo que vos compartís para que los chicos puedan ver el código. Dale, perfecto. Ahí me lo vuelvo a mandar porque no encontré el mail. Bueno, mientras podemos, ¿alguno les quedó alguna duda? Podemos ir. No se me ocurre qué más, pero Bien, y el tenía que poner. sistema de conducción, acuérdense que son células musculares especializadas, ¿sí? Que también inicia en lo que es el seno, el seno Ahí te la mandé, auricular. Juli. Bien, O sea, son como células especializadas que están como en la zona de la pared lisa de la aurícula derecha, ¿sí? Ahí iniciaría el nodo sinusal. ¿Vieron cuando uno se hace un electro que dice ritmo sinusal? Habitualmente en el informe es eso, es porque el ritmo es digamos, el del marcapasos natural que tenemos, que es el del nodo sinusal, que está en la aurícula derecha, en la pared lisa, ¿sí? Y de ahí después se conecta con otro nodo, que es el aurículo ventricular, ¿sí? Que son todas células como que van pasando el estímulo nervioso para que el corazón se contraiga a determinado ritmo, ¿sí? Y ya esté como automatizado eso. Y después de ahí salen el haz de His, ¿sí? Que es en todo el tabique, digamos, interventricular, y de ahí se extiende, digamos, por las fibras de Purkinje a los ventrículos. Eso sería como el sistema de conducción, pero recuerden que son células musculares especializadas, ¿sí?
Ahora, profe, con eso que dijiste me surgió una duda. El primer sistema que se desarrolla es el sistema cardiovascular, pero el sistema nervioso también tiene que desarrollarse para poder mandar las señales para el bombeo y eso no es todo por señales nerviosas. Sí, sí, obviamente. Es como todo en simultáneo, viste que ya está el tubo neural formando las vesículas encefálicas. Sí. Sí, ya Entonces con el como tubo que neural, serían los primeros, porque uno claro, depende tal del cual. otro, ¿no? ¿Te acordás que con el tubo neural cuando se termina de formar se separan ahí las células de la cresta que ya están Sí. cumpliendo funciones? Sí, Ah, sí, bien. tal cual. Lo que pasa es que uno se refiere a lo funcional, digamos, el primer sistema que funciona, digamos, al margen Claro. de que se está formando en paralelo, es el cardíaco. Por eso decimos que tal día empieza a latir, porque digamos es lo primero que funcionalmente vemos que como circuito empieza a tener su función. Ah, bien. Gracias. Pero es todo en paralelo, ¿vieron? O sea, lo que pasa es que lo secuenciamos para explicarlo, pero se va dando todo, ¿vieron? Si ustedes ven semana por semana, va pasando en cada sistema distintos cambios. Se van sumando a lo largo del eje, digamos, Sí, cronológico. así es. ¿Lo tenés, Juli? Ah, Ahí estás bien. compartiendo, Juli, ¿eh? Bien. Ahí está la clave, o ¿cómo se llama el pin? Ahí se tienen que ir sumando. Una vez que vayan ingresando eso, van a ir apareciendo los participantes. Profe, si pueden mandar el link al chat para unirnos a la página, para ir a la página. Ahí lo tienen, chicos, Sí, www.kahoot.it. Vieron arriba a la izquierda del número. Kahoot.it. Entran por cualquier explorador y ponen el número y listo. No sé qué tenían pensado, pero por ahí podremos ir parándolo a medida que se vaya contestando cada pregunta para Estaría ir bueno, sí. repasando con la imagen, ¿no? Para que quede bien claro. Claro. ¿Eh? Son fáciles las preguntas, porque creo que ya lo dijimos todo. ¿Ustedes escuchan la musiquita? Yo no. No, no, Ah, Juli. porque yo escucho una musiquita insoportable. Tachala de. sí, La podés tachar ahí. sí, la ¿Sí? podés Insoportable. anular. Podés mutearla, Acá, Juli. acá, ¿no? A ver. Sí. Sí. No, sigo ¿No? escuchando. No sé si, a ver. Y si no, fíjate abajo en el que dice el En el de volumen, a ver ahí abajo lo es. podés. Claro. Bajale el volumen. Ahí, Listo. Ahí ahí está. está. Bueno, listo. Sigo. Una vez que se conecten todos, ¿no? O sea, mientras me siga apareciendo gente, no lo puedo iniciar.
Gaviotas ahí. Sí. No, teros. Bueno, creo que ahí ya quedamos como en un número fijo, ¿no? Sí. ¿Quieren que lo inicie? Ah, bueno, no, ahí sigue aumentando gente. Sigue sumando. Un montón. Vamos. Anímense, pongan anónimo, cualquier cosa. Claro. Para jugar un poco. Seguro que igual le hagan una Ponen, pregunta de encima, examen y se claro, acuerdan de ponen X y cualquier número de usuario, pero después eso. cuando ganan, después cuando ganan queremos saber quién es. No les damos el premio. Ah. Háganlo que después aparece alguna pregunta en el examen y dicen, uy, no lo hice, estaba en el Kahoot. Bueno, creo que ahí sí ya estamos fijos, 39. Bueno, vamos Sí, con el sí. 40, dale. 38, alguien se Bajó. bajó ahí. Alguien se bajó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 37. Vamos con el 40 y A ver. arrancamos. Dale, llegamos a 40 y arranco. Ahí vamos. ¿Les parece? ¿Inicio? Está buenísimo, sí. Bueno, ahí vamos. Dale. A ver. 3, ahí está. Es un choice. ¿De qué estructura deriva el corazón? Paraxial, mesodermo parietal o somático, mesodermo esplácnico visceral o mesodermo intermedio. Tienen un minuto. Sí, tiene tiempo. Sí, tienen tiempo. Pueden mirar la imagen para orientarse. Si tienen el contador ahí, chicos, así que ven que les queda tiempo. Un minuto es un montón igual, ¿no? Sí, en algunas preguntas es mucho, sí. 3, 2, 1. Ahí vamos a ver. Bien, la mayoría contestó correctamente. Perfecto, el esplácnico visceral. Acuérdense que el lateral, el mesodermo de la placa lateral se divide en parietal o somático, que es más bien, ¿se acuerdan? Lo vimos en el núcleo anterior. Las extremidades. Y el visceral, esplácnico visceral. Bien, ¿alguien tiene duda de esta parte? O sea, habíamos dicho entonces, los campos cardiogénicos ya se formaban en la capa esplácnica, ¿sí? Y a partir de ahí se forma el corazón. Bueno, paso a la siguiente. Ahí vamos. Estructuras dan origen a las células del campo cardiogénico primario. Acuerdan que es el primero que aparece entre los días 16 a 18. Y las opciones son aurículas, ventrículo izquierdo y parte del derecho, ventrículos, aurícula izquierda y parte de la aurícula derecha, aurículas, ventrículo derecho y parte del izquierdo, o ventrículo derecho, cono cardíaco y tronco arterial. Este igual quedó. Este quedó como la... Quedó la versión sí, vieja, chicos. Es justo, perdón, es justo lo que corregimos y está... Quedó la versión del Langman 2013. Bueno, habíamos dicho que ya no era parte del derecho. Así que le damos esa... Ya no era parte del derecho. Pero bueno. O sea, vamos a hacerle cuenta, claro, esa es la correcta. Que Bien. son aurículas y ventrículo izquierdo. Bien, perfecto. Entonces, que para aclararlo, entonces, Sí, el sí. campo cardiogénico primario, según la nueva versión del Langman, que está corregido, digamos, formaría ventrículo izquierdo y las aurículas, ¿sí?
todo el ventrículo derecho se formaría a partir del, del campo cardiogénico Dos secundario. secundarios, junto con Bien, tracto de salida y también parte de aurícula. bien, perfecto. Yo lo voy anotando por chat. Genial. Yo no me animo a tocar nada ni a abrir el chat porque tengo miedo que esto Sí, por la duda. se frene. La formación Bueno, del asa, la parte auricular del tubo se desplaza dorsal, craneal, o sea, hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda. ¿Verdadero o falso? Bueno, ahí se pueden ver bien en el tubo, digamos, la parte del polo arterial, que sería todo lo amarillito, el ventrículo primitivo, y lo que está en azul sería como el polo venoso, aurícula y polo venoso. Acuérdense de las manos de Juli. para este es necesario el tiempo. Aquí ya está mostrando. Bien, dice entonces la parte auricular. Ujú. Bien, perfecto. La mayoría contestó bien, correctamente. Genial. Y se incorpora, acuérdense que la parte auricular se incorpora a la cavidad pericárdica, que antes estaba afuera. Bien, y esa parte auricular, que antes estaba por abajo, queda como por encima del... Bueno, sí, ya va tomando la ubicación final, ¿no? Las Sí, aurículas por tal encima de los cual. ventrículos. Sí. El Bulbo arterial. bulbo arterial originará las raíces y parte proximal de la arteria aorta y arteria pulmonar, tractos de salida de ambos ventrículos y porción trabeculada del ventrículo derecho, el bulbo. Sería como lo que está coloreado de verde ahí, Sí. es el bulbo. Original. Bueno, ahí también podemos ver el plegamiento del asa y cómo queda finalmente, una vez que se plegó, se formó el asa, tenemos una visión frontal del corazón y ahí se puede ver bien el bulbo. La respuesta está ahí. Sí. ¿Se interpreta en la imagen? Sí. Las raíces y parte proximal de aorta y pulmonar, tractos de salida de ambos ventrículos y porción trabeculada del ventrículo derecho. Entonces, ¿esto de qué campo provendrá? ¿Del primario o del secundario? Bueno, la mayoría lo puso bien, es verdadero. Sí. Ahí Pero dicen, también unos secundario. cuantos Sí, hay varios que... del secundario, bien, del campo cardiogénico secundario. Recuerdan, el bulbo arterial incluye el tronco, el cono y la parte trabeculada del Del ventrículo derecho. derecho. ¿Sí? Entonces, una vez que se tabica toda esa parte, va a originar las raíces y la parte proximal de la arteria aorta, la arteria pulmonar, todo el tracto de salida, y a mí me tapa acá, no puedo. Y acuérdense que ese tabicamiento, esas almohadillas o cojinetes, lo pueden encontrar como cojinetes endocárdicos o crestas, son esa matriz que se forma endocárdica deriva de las células de la cresta. Por eso cuando hay alteraciones en la migración de esas células, ¿qué puede pasar? Si no se forman las almohadillas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Queda comunicado. Claro, queda como un tronco común, ¿no? O Claro. también puede pasar que se tabique mal y que del ventrículo izquierdo salga la pulmonar y del derecho la aorta. O sea, esas son todas cardiopatías congénitas. Bien, bueno, paso a la siguiente. Vamos a la otra, a ver. Bueno, viene Juli ahí hace rato. ¿Verdadero o falso? De tubo cardíaco. tubo cardíaco está formado de adentro hacia afuera por endocardio, miocardio, gelatina cardíaca y pericardio. ¿Verdadero o falso? Ahí se puede ver también la respuesta.
Y lo dijimos hoy. Sí. Bien. Está bien. Bien, la mayoría contestó bien. Fíjense que ahí en el enunciado estaba mal el orden de la gelatina, ¿sí? La gelatina está entre el miocardio y el endocardio, ¿sí? Falso. Al inicio, el tubo en desarrollo permanece unido al lado ventral de la cavidad pericárdica por medio del mesocardio. También lo dijimos esto. Sí. También está la respuesta ahí. Aprovechen ahora porque igual en el examen no hay imágenes. Escritas. Bien, esta la verdad que era sencillita. Recuerdan, entonces el tubo cardíaco está suspendido en realidad en la cavidad pericárdica por el mesocardio dorsal, ¿sí? Pero no está unido ventralmente, ¿sí? Por eso era falso. O sea, es falso, pero la mayoría puso verdadero, ¿no? ¿Estoy viendo bien? ¡Ah, al Sí, revés! sí, sí, ¡Oh! sí. No, es grave entonces. O sea, no es mesocardio ventral, es mesocardio dorsal. Y como dijo Isabela, está suspendido más bien del intestino anterior. Es ventral. O sea, Claro, está ventral al intestino. ventral al El intestino. mesocardio es dorsal. Claro, pero el tubo cardíaco ventralmente no está unido a la No, cavidad pericárdica, ¿sí? claro, Por ahí eso fue la confusión. Está bien, sí. entre. No me he dado cuenta que estaba al revés la respuesta. Y queda suspendido como del meso. Claro, queda, Exacto. arriba está unido, el mesocardio dorsal. Claro. ¿Dónde se originan las células que migran al interior de las almohadillas endocárdicas troncoconales? Eso lo dijimos tantas veces, así que lo tienen que Sí, poner bien, ¿eh? recuerden, les está declarando específicamente de las almohadillas endocárdicas troncoconales, las que están en el tronco y el cono. Con este juego, como gana el que juega más rápido, es como que también te tirás a mandar la primera que se te viene a la cabeza. Ah, Cierto. Ahí es tienen donde en están los cuenta el errores. tiempo, sí, tenés Claro, razón. les da más puntos al que lo Y hace además, antes, es quien cierto. responde más rápido, claro. Entonces, Bien, acá pusieron, la mayoría La contestó correcto, mayoría. células de la Sí. cresta neural, pero hubo un par que pusieron endocardio, ¿sí? Recuerden que las almohadillas endocárdicas de la región del tronco y del cono, las células que migran a su interior son de la cresta neural, ¿sí? Las que están en la región auriculoventricular, el origen sí son de endocardio, ¿sí? Para aclarar por ahí. Sí.
Pero bueno, la mayoría contestó bien. Bien. Albertina, recuerdo que es muy buena en este juego porque... ¿Ah, sí? Sí, porque recuerdo de alguna otra vez que ha quedado también. ¿A partir de qué estructura se forma la válvula del agujero, la válvula? Recuerden que es la hoja que hace de eso, de válvula, cuando pasa la sangre para el otro lado, digamos. Válvula. Sí, tienen tiempo, piénsenlo. Lo hemos dicho también. Sí, lo dijimos también. Sí, sí, lo dijimos. Están muy piola los videitos después, esos cortitos. Ah, Sí, sí. están divinos Que esos. quizás, bueno, ya no, hoy no nos da el tiempo, pero quizás a la tarde sí. Son -10, me pasó volando a mí. ¿Sí? Sí, después uno. Igual son recortitos, Ale. Sí, Sí, son sí, 5 segundos. pero digamos como para jugar con ellos, Sí. para que los chicos... Septum primum, bien, perfecto. Contestó bien, la mayoría contestó bien. Ahí hubo muchos que pusieron septum secundum. No, recuerden, la válvula Sí, forma sí. lo que queda del septum primum. Sí. El agujero que queda por debajo del septum secundum es el agujero val, ¿sí? Pero la válvula la forma lo que queda del septum primum. Sí. Ah, ahí pasó MJ. Sí, Antes del nacimiento, bueno, eso no lo dijimos. La presión en la aurícula derecha es mayor que en la aurícula izquierda. pero piensen para dónde pasa la sangre. Claro, ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Como para darse cuenta. claro, la sangre se maneja así por flujos, por presiones, así que es como ver causa de un río, digo, ¿para dónde vamos? De mayor presión a menor presión. Sí. Lo dijo Mariela, creo, cuando estábamos hablando de la válvula y eso, que habló de lo que ocurre después del nacimiento. Sí. Sí, lo hemos dicho, pero por ahí, como no entraba en esta Acá primera estamos hablando parte. antes del nacimiento. Antes del nacimiento, sí. Antes del Esto- nacimiento, claro. Lo que estuvimos hablando hoy, cuando todavía están estos cortocircuitos. Bien, la mayoría contesta bien, correcto. Bien, es mayor, antes del nacimiento es mayor en la aurícula Y derecha. derecha y menor en la izquierda. Después del nacimiento es al revés. Después del nacimiento, sin bien. Y acuérdense que tiene que ser así porque tiene que traer la sangre de la vena umbilical, que viene justamente a la aurícula derecha. La parte de pared lisa de la aurícula izquierda se origina a partir del asta derecha del seno venoso. Ah, esta pregunta es para pensar. Peleadito estuvo acá. La mayoría contestó mal incluso. Recuerden que... No, contestó mal, la mayoría contestó mal. Ah, la mayoría contestó mal, eso. Falso, sí. A ver, No ¿cómo era? importa, no importa. Acuérdense, Es un claro, que tema que lo vamos a ver. Claro, inicialmente es un origen, ¿se acuerdan cuando cuando vienen de las astas o cuernos venosos, una a cada lado, son 3, pero están bien en el medio, la unión esa sinoauricular que se llama, pero esa unión después se va corriendo para la derecha. Entonces, en realidad, la parte lisa se corre a la derecha, se va de la aurícula izquierda, desaparece. En realidad, la parte lisa
Corresponde a la formación de las venas pulmonares. Que lo dijeron también, que lo Claro, habíamos en la aurícula derecha, la parte lisa sí se forma a partir del asta derecha del seno venoso. Pero en la aurícula izquierda, que es lo que está preguntando acá, se forma a partir, recuerdan, a partir del tronco de la vena pulmonar. ¿Sí? La vena pulmonar es la que forma la Sí, parte lisa, la incorporación. porque todo lo que es seno venoso se va para la derecha todo, que se desaparece de la aurícula izquierda. No queda nada ahí, no queda vestigio, digo. Uy, ay, se me fue. Bueno, ahí. Bueno, ¿cómo se denomina la válvula que se forma en el conducto aurículo-ventricular izquierdo? También lo dijimos. Mm. Acuérdense que los dos conductos, derecho e izquierdo, los forma la almohadilla aurículo-ventricular. Bien. Bien, la mayoría lo puso bien. La Bicúspido tricúspide mitral. del lado derecho, sí. es mitral o bicúspide, ¿sí? Sí. Me extraña que haya varios que hayan puesto tricúspide porque estaba en la figura, ¿eh? Estaba ahí, sí. Son Decía los que hasta por ahí derecha e contestan izquierda. rápido. Sí, sí, Claro, son los hay que muchos contestan puntos. rápido porque van con Todos mucha juntos. ayudita las figuras. Bueno, y creo que es la última. Ahí vamos. Sí. ¿A partir de qué estructura o estructuras se forma el tabique interventricular muscular? Lo hablamos, lo explicamos. Almohadilla endocárdica anterior, tabique del cono, tabique del tronco o paredes medias de los ventrículos en expansión. Específicamente la parte muscular está preguntando, ¿sí? A ver quién se gana el premio. Paredes medias de los ventrículos en expansión, perfecto. Recuerden, la parte muscular sí se forma a partir del músculo, del ventrículo, a medida que va creciendo, se va formando ese tabique. Es el mecanismo que no incluye en su formación a las almohadillas, ¿sí? Es por expansión de las paredes de los ventrículos. Claro, las almohadillas sí intervienen en la parte membranosa, Membranosa. pero no en la parte muscular. Pusieron varias almohadillas, pero esa es la membranosa. En la membranosa. El podium. A ver, MJ. Puesto Ah, no, 3, MJ tercero. Valeria. 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 Tan, 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 Acá. tan. Albertina. Sí, recuerdo que ha ganado en alguna otra oportunidad. Sí, yo no me acordaba de eso. Bueno, felicitaciones. No sé si han quedado dudas. ¿Hay algo La verdad que muy bien, en general se nota que leyeron y sí, se nota. buenísimo. Espero que les haya servido. Recuerde que tienen el foro también para consultar. Yo después de última subo ese mini power de 7 diapositivas al campus y ayer también subí un par de videos que me encantaron. Hay un video hecho todo con plastilina, no sé de qué universidades, pero va mostrando todo el tabicamiento. Están buenísimos los dos, porque el otro también muestra en simultáneo cómo se va tabicando todo. Y lo subí al campus.
Así que siempre está bueno, es de ayuda a ver todo eso más integrado, ¿no? Sí, está bueno, sí. Sí. Hoy dijeron que del lado izquierdo estaba la válvula tricúspide, entonces es bicúspide, dice. Ah, del lado izquierdo es la bicúspide, sí. Bicúspide mitral y del lado derecho tricúspide. Bicúspide porque tiene dos valvas, digamos. En cambio, del lado derecho son tres valvas. Bueno, son casi las 10. Sí. Y no Bueno, quedan gracias a dudas. ustedes por la participación. Sí, Sí. sí, muchas gracias, buenísimo. Muy bueno. Y por animarse. Bueno, a la tarde hay otro horario de consulta de 6 a 8, así que cualquier cosa, si les surge alguna duda, también la pueden consultar. Pueden conectar. Entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Claro, la semana que viene recuerden que vamos a ver todo lo que es la circulación, sí, la irrigación del embrión, la circulación embrionaria, la circulación, o sea, fetal y la circulación neonatal y cardiopatías congénitas. ¿Sí? Así que bueno, a leer un poco de eso. Eso, Bueno, así ya cerramos el tema. Gracias, chicos. listo, entonces, gracias. Que Buen tengan buen día. día. Gracias. Gracias, Adiós. profe, nos Chau, chau. vemos. Adiós. Gracias. Gracias, chao. Chao, chicas. Nos vemos luego. Chao, Clary. Besito. Hasta luego. Pato. Chao, vale. Yo lo voy a finalizar y no pasa nada, ¿no? La grabación después se guarda.